Vender tu casa antes de los 70. Suena fuerte, ¿verdad? Pero déjame empezar con algo que casi nadie quiere escuchar. A los 40 años, comprar tu casa fue una de las mejores decisiones de tu vida. Te dio seguridad, te dio estabilidad, te dio orgullo. Pero, ¿y si te dijera que esa misma casa que te hizo sentir tranquilo a los 40, puede estar empobreciéndote a los 70? Warren Buffett, uno de los inversores más inteligentes del mundo, siempre ha dicho algo muy claro. No inviertas en algo que no te genere ingresos. Y tu casa, por más que la ames, no te está generando ni un euro. La semana pasada hablé con un hombre de 72 años. Casa totalmente pagada. Una casa grande. De esas que todos admiran. Y aún así, no llegaba cómodo a fin de mes. Tenía patrimonio, pero no tenía libertad. Tenía ladrillos, pero no tenía flujo de dinero. Esta es la estrategia inmobiliaria que pocos entienden hasta que es demasiado tarde. Una cosa es tener algo que vale mucho en el papel, y otra muy distinta es tener dinero disponible para vivir con dignidad en la jubilación. Hoy quiero hablarte de por qué vender tu casa antes de los 70 puede ser la decisión más inteligente que tomes. Sin miedo, sin ideología, solo con sentido común. Te voy a mostrar por qué muchas personas mayores son ricas en casa, pero pobres en vida. ¿Y cuál es la estrategia que cambió todo para quienes decidieron a tiempo? Ahora dime algo, ¿tu casa trabaja hoy para ti o tú sigues trabajando para mantenerla? Quédate hasta el final, porque esto puede cambiar cómo vas a vivir tus próximos años. Si lo que acabo de decirte te incomodó un poco, es normal. Porque durante toda la vida nos enseñaron una sola cosa: paga tu casa y todo estará bien. Y durante muchos años, fue cierto. Pero déjame explicarte algo que casi nadie te dice cuando llegas a la jubilación. Tener una casa pagada no siempre significa tener una buena vida. Conozco a muchos jubilados, tal vez tú conoces a alguno, que viven en una casa grande, llena de recuerdos, llena de fotos antiguas, pero con la nevera medio vacía y la cuenta bancaria siempre en tensión. Son lo que en finanzas llamamos ricos en casa y pobres en vida. En el papel, su patrimonio se ve sólido. La vivienda familiar vale mucho dinero, pero en el día a día, el dinero no fluye. Y aquí hay una confusión peligrosa que quiero aclarar contigo. Una cosa es la riqueza neta, y otra muy distinta es el flujo de caja. La riqueza neta es lo que tienes. El flujo de caja es lo que te permite comprar comida, pagar medicinas, ayudar a un hijo o simplemente vivir tranquilo. Muchos llegan a los 65 o 70 años con una gran riqueza neta, pero con un flujo de dinero tan ajustado que cualquier imprevisto se convierte en un problema. Te voy a dar un ejemplo real. Conozco a un señor que trabajó 30 años en un kiosco. Ahorró cada peso. Compró su casa. La pagó completa. Hoy tiene 73 años. Su casa vale 250.000 euros, pero vive con una pensión de 800 euros al mes. En papel es millonario. En la práctica, cuenta cada euro que gasta. Y aquí es donde quiero que reflexiones con calma. No se trata de si tu casa vale mucho. Se trata de si tu casa te da libertad o te la quita. Yo siempre he creído que la verdadera riqueza no se mide por lo que posees, sino por lo que te permite vivir sin ansiedad en esta etapa de la vida. Y si hoy tienes una vivienda familiar pagada pero cada mes haces malabares para llegar tranquilo, entonces tal vez no tienes un problema de dinero, sino un problema de estrategia inmobiliaria. Ahora, déjame mostrarte algo que muchos descubren demasiado tarde: el costo oculto de mantener una casa en la vejez. Te hablaba hace un momento de algo muy simple. No es lo mismo tener patrimonio que tener tranquilidad. Ahora, escúchame bien, porque lo que voy a contarte ahora muchas personas lo descubren cuando ya es tarde. Una casa nunca deja de cobrarte. Nunca. Aunque no pagues hipoteca, hay un socio silencioso viviendo contigo. Un socio que no pide permiso, que no avisa y que cada año se queda con un poco más de tu pensión. Ese socio se llama mantenimiento. Tejado, tuberías, electricidad, pintura, electrodomésticos. Pequeños gastos que,
sumados, se convierten en una fuga constante de dinero. Fíjate en esto. Muchos expertos en bienes raíces hablan de la regla del 1%. Significa que, cada año, una vivienda consume entre el 1 y el 2% de su valor solo para seguir en pie. Si tu casa vale 200.000 euros, estás hablando de 2.000 a 4.000 euros anuales, solo en mantenimiento básico. Ahora súmale otro socio, la inflación. Y aquí viene el dato que casi nadie calcula. En 2026, con el mercado inmobiliario mostrando señales de desaceleración, los costos de energía, seguros, impuestos municipales y servicios básicos no van a bajar, van a subir. ¿Y tu pensión? Rara vez sube al mismo ritmo. Conozco a un señor que conducía un bus de pasajeros toda su vida. Jubilado hace 5 años. Casa pagada. Pero cada invierno tiene que elegir calefacción o un arreglo que no puede postergar más. Así, poco a poco, sin darte cuenta, tu vivienda familiar deja de ser un refugio y empieza a comportarse como un vampiro silencioso que chupa recursos en el momento de la vida en el que más deberías cuidarlos. No es que la casa sea mala, es que fue diseñada para una etapa en la que tenías ingresos activos. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Tiene sentido cargar con un activo costoso cuando lo que más necesitas es liquidez, tranquilidad y control? Espera, porque lo que viene ahora cambia toda la perspectiva. Vamos a poner números reales sobre la mesa. Te prometí números reales, y aquí están. Hablábamos de ese socio silencioso que cada año se lleva un poco de tu tranquilidad. Pero ahora quiero que demos un paso más. Porque no solo se trata de lo que tu casa te cuesta, sino de lo que te está impidiendo ganar. En finanzas para adultos mayores, a esto lo llamamos costo de oportunidad. Es el precio invisible de no hacer nada, de mantener el dinero estancado. Imagina una casa valorada en 300.000 euros. Está ahí, quietecita, sin producir ingresos, pero consumiendo dinero todos los años. Ahora imagina ese mismo dinero trabajando para ti. No en aventuras arriesgadas, no en promesas milagrosas, sino en alternativas financieras sencillas, prudentes, diseñadas para generar renta. Ojo con esto. Con un rendimiento modesto, del 4 o 5% anual, esos 300.000 euros podrían generar entre 12.000 y 15.000 euros al año. Ingresos reales, dinero que llega sin que tengas que mover un dedo. Ahora vuelve a tu vivienda familiar. No solo no te da esos ingresos, sino que además te cuesta mantenerla. Cuando sumas lo que no ganas y lo que sí gastas, mantener esa casa puede estar costándote 20.000 euros al año en calidad de vida perdida. Y fíjate bien en lo que te voy a decir. Esto no es solo para quien tiene mucho dinero. Es para cualquiera que tenga una propiedad pagada, para el que trabajó en un kiosco, para el empleado público, para quien invirtió en bienes raíces pensando que era la única forma de asegurar su futuro. Aquí no hablamos de números fríos. Hablamos de viajes que no haces, de tranquilidad que no tienes, de ayuda que no puedes dar cuando un hijo la necesita, de medicinas que pospones. El dinero estancado es dinero que no cumple su función. Y en esta etapa de la vida, la función del dinero no es impresionar a nadie, sino darte paz. Ahora déjame contarte algo que me partió el corazón. Una historia real que vi de cerca. Porque cuando esta decisión se pospone, el precio no siempre se paga con dinero. A veces se paga con la familia. Te hablaba de números fríos, de dinero que no fluye, de oportunidades perdidas. Pero hay algo que pesa más que cualquier cifra. Las decisiones que dejamos pendientes y que terminan pagando otros. Don Antonio fue conductor de autobús casi toda su vida. Se levantaba a las 5 de la mañana, trabajaba duro y soñaba con una sola cosa, dejarle algo seguro a sus hijos. Años de sacrificio le permitieron comprar su casa. No era lujosa, pero era su orgullo. Allí celebró cumpleaños, navidades y vio crecer a su familia. Esta casa es para ustedes, les decía a sus hijos. Y con esa frase sentía que había cumplido como padre. Don Antonio nunca vendió la casa. Nunca pensó en vender su casa antes de los 70.
Pensó que hacerlo sería una traición a su historia. Nunca habló del tema. Nunca planificó su herencia. Y aquí está el error que cometen miles de familias. Confundir amor con inmovilidad. Cuando murió, la vivienda familiar pasó a manos de 3 hermanos. 3 vidas distintas, 3 necesidades distintas, 3 formas de ver el dinero. Uno quería vender para pagar deudas. Otro quería alquilar y dividir el ingreso. El tercero quería quedarse allí sin pagar renta. La casa entró en proindiviso. Escúchame bien, en proindiviso. Nadie podía decidir. Todo se bloqueó. Mientras discutían, los impuestos de sucesión llegaron. El mantenimiento se pospuso. La humedad apareció. El valor de la propiedad comenzó a caer. Pasaron meses, luego años. La casa quedó vacía y finalmente ocupada por personas ajenas. Ocupas en una herencia. ¿Te imaginas? Lo que don Antonio creyó que sería un legado de unión, terminó siendo una fuente de peleas entre hermanos, abogados, resentimientos y distancias irreparables. Fíjate en esto. Don Antonio nunca quiso ese final. Solo quiso proteger. Pero nadie le explicó que una vivienda familiar, sin planificación para la jubilación, puede transformarse en una herencia envenenada. Y ojo, esto no pasa solo en familias con problemas. Pasa en familias que se quieren, pero que nunca hablaron de dinero a tiempo. Ahora dime algo. ¿Crees que don Antonio habría tomado otra decisión si alguien le hubiera explicado esto a los 65? Yo creo que sí. Y por eso te lo cuento a ti. Porque todavía estás a tiempo. Pero hay algo más que debemos entender. Y es el verdadero motivo por el que estas decisiones se postergan. No es el dinero, es el apego emocional a los recuerdos. Después de escuchar la historia de don Antonio, es normal pensar, yo nunca dejaría que eso pasara. Pero la verdad es que la mayoría de las veces no es falta de amor, es exceso de apego. Porque vender tu casa no es una decisión financiera, es una decisión emocional. Y aquí está la trampa que atrapa a miles de personas mayores. En esas paredes hay risas, discusiones, fotos antiguas y silencios que solo tú entiendes. Ahí criaste a tus hijos, ahí viviste momentos que no vuelven. Y por eso duele solo pensarlo. Muchos me dicen, si vendo, siento que pierdo mi historia. Otros sienten que vender es fallar, como si fuera una derrota personal, como si traicionaran todo lo que construyeron. Pero déjame decirte algo con mucho respeto, con la experiencia de quien ha visto esto muchas veces. Tu historia no vive en esa casa, vive en ti. Los recuerdos no se quedan en las paredes. Caminan contigo, viajan contigo, y siguen vivos aunque cambies de lugar. A veces confundimos estabilidad con inmovilidad, y no son lo mismo. Hay una palabra que asusta a muchos, downsizing, achicarse. Pero escúchame bien, achicarse no es rendirse. Es aligerar la carga, es dejar de mantener espacios que ya no necesitas para empezar a vivir con más libertad financiera en la vejez. Conozco a una señora que trabajó toda su vida limpiando oficinas. A los 68 decidió vender su casa de 3 plantas. Se mudó a un apartamento pequeño, cómodo, sin escaleras. Y me dijo algo que nunca olvidé. Ahora duermo tranquila, porque ya no trabajo para la casa trabajaba para mí. Vender a tiempo no es abandonar el pasado, es proteger el futuro, el tuyo y el de tu familia. Es elegir libertad financiera sobre ladrillos vacíos. Y cuando se entiende eso, la decisión deja de doler y empieza a sentirse como un alivio. Ahora, déjame mostrarte algo importante. Porque si ya decidiste que tiene sentido considerar esto, necesitas saber cuáles son las opciones reales, las alternativas financieras concretas que existen para transformar una casa en tranquilidad. Si hasta aquí has llegado con atención, es porque ya entendiste algo importante. No se trata de vender por vender. Se trata de elegir bien el momento y la forma. Y aquí es donde aparece la estrategia inmobiliaria que usan los inversores más pacientes del mundo. La que usaría Buffett si estuviera en tu lugar. Cuando una persona toma la decisión a tiempo,
Aparecen alternativas financieras que ya no existen cuando la urgencia manda. Déjame explicarte las opciones reales que tienes. La primera clave es entender el momento fiscal. Fíjate en esto. En muchos países, vender la vivienda habitual a partir de los 65 años tiene ventajas importantes. Menos impuestos, más dinero limpio para reorganizar tu vida y alcanzar libertad financiera en la vejez. La segunda clave es saber que no todo es blanco o negro. No siempre tienes que venderlo todo y marcharte. Hay personas que venden y se mudan a un alquiler más pequeño, más cómodo, sin escaleras ni cargas innecesarias. Más libertad, menos preocupaciones, y el resto del dinero lo colocan en instrumentos que generan renta mensual. Otras optan por una solución intermedia, la nuda propiedad. Escúchame bien. Venden la casa, pero conservan el derecho a vivir en ella de por vida. Es una forma de transformar paredes en liquidez, sin perder el hogar, sin mudanzas forzadas, sin sobresaltos. También existe la renta vitalicia, una alternativa financiera donde vendes tu propiedad y recibes un pago mensual garantizado hasta el final de tus días. Tú sigues viviendo en tu casa, pero con un ingreso seguro todos los meses. Y ojo con esto. Existe también la hipoteca inversa. No es para todos, y debe usarse con mucho cuidado, pero en algunos casos puede ser un último recurso. Lo importante aquí no es la herramienta, es el criterio. Es entender que invertir en bienes raíces tiene sentido solo si esos bienes trabajan para ti, no si tú trabajas para ellos. Tomar decisiones con calma, con información, y pensando no solo en el valor del activo, sino en la calidad de vida que quieres preservar en tu jubilación. Porque al final, prefiero tener activos productivos que generen ingresos, que activos pasivos que solo consumen recursos. Ahora, después de todo lo que hemos hablado, quiero dejarte con una reflexión final. Porque la verdadera riqueza no se mide en metros cuadrados, sino en tranquilidad. Después de todo lo que hemos hablado, quiero dejarte con una sola idea. Una que resume todo. Prefiero que mis hijos me visiten en un hogar más pequeño, tranquilo, y con una sonrisa, que en una casa grande llena de preocupaciones y cuentas sin pagar. Porque al final, la casa no es el legado. El legado es la tranquilidad con la que vives tus últimos años y la paz que dejas en tu familia, no una herencia envenenada llena de peleas entre hermanos. Tomar decisiones a tiempo sobre tu vivienda familiar no es renunciar. Es un acto de sabiduría. Es elegir libertad financiera en la vejez sobre ladrillos que no producen nada. Y si estás cerca de los 70, o incluso si tienes 55 o 60, este es el momento de empezar a pensarlo. Porque vender tu casa antes de los 70, cuando todavía tienes salud, claridad mental y opciones, es muy distinto a venderla cuando ya no hay alternativa. Esta es la estrategia inmobiliaria que nadie te cuenta, pero que cambia vidas. Si este mensaje te hizo reflexionar, si te viste reflejado en Don Antonio, o si conoces a alguien que necesita escuchar esto, te invito a darle like y a suscribirte a este canal. Aquí hablamos de finanzas para adultos mayores, de planificación para la jubilación, de finanzas reales para personas reales que quieren vivir su vejez con dignidad y libertad. Y escúchame bien. Si ya estás pensando en vender tu casa, ten mucho cuidado con dónde colocas ese dinero. Porque el mayor error no es vender y quedarte sin estrategia. En el próximo video te explico un error muy común que puede costarte caro, y cómo proteger ese dinero para que trabaje para ti el resto de tu vida. No te lo pierdas. Míralo aquí.